Hola Lu, ¿cómo estás? Hola Giste, ¿todo bien y vos? Bien. Sabes que el domingo nos juntamos en casa de mis papás y estuvimos ahí charlando porque justo apareció una propaganda de Milei y viste que él se considera como libertario y surgió esta diferencia política. Entonces me hizo acordar a cuando tuvimos el trabajo de historia, que vimos los procesos históricos de Latinoamérica y que vimos los diferentes modelos y que cada uno tenía estas características particulares. Entonces te iba a decir si hacíamos tipo un debate o una comparación de estos dos modelos. Dale, buenísimo, me parece buena la idea. Podríamos empezar a ubicarnos en las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XIX, donde los países latinoamericanos comenzaron a organizarse como un Estado-nación en busca de ingresar a la División Internacional de Trabajo, obviamente con el fin de incorporarse al sistema mundial, ¿sí? Estos países se instalaron bajo la dominación oligárquica, que es importante resaltar que el término oligárquico implica la participación limitada, es decir, que donde el poder político y económico está solamente concentrado por una élite restringida. Esto obviamente incentivó la concentración de la riqueza, profundizando aún más las fragmentaciones sociales. Claro, bueno, y sumando a esto lo que decís, este estado se caracterizaba por el autoritarismo, el personalismo y el estilo de liderazgo que tenía. Además, la estructura de poder correspondía a la combinación oligárquica local y regional. El control de transmisión de mandato era otra de las características porque monopolizaban el poder. Tenían un pensamiento positivista que esto acentuaba el despojo y el racismo hacia los pueblos originarios, desplazándolos de sus tierras y obteniendo la mano de obra. Esto fue un común denominador de latinoamericano que lo denominaron etnocidio. Ujú, También otro aspecto que es súper importante e impactante es el papel de la mujer en el Estado oligárquico en América Latina, que donde podíamos observar la exclusión y que era vista como un objeto de una violencia específica, obligándola a potenciar el papel de reproducción de familia, insistiendo ujú. en esta ideología conservadora patriarcal, ¿no? Ujú, tal cual. Y haciendo foco, por ejemplo, en las economías, se puede decir que después de la Primera Guerra Mundial, las economías capitalistas tuvieron un periodo de crecimiento. Esto posibilitó que la reconstrucción del mercado global, pero surge en 1929, caen las acciones en la Bolsa de Nueva York, provocando una de las crisis más grandes que vivió el sistema capitalista. Obviamente esta crisis repercutió en los países de América Latina y tuvieron lugar transformaciones económicas, sociales, políticas, debido a que Europa tenía sus fronteras cerradas, por lo cual América Latina no podía vender sus materias primas y esto dificulta el pago de la deuda externa y tomaron como solución reducir las importaciones. Claro. Y bueno, esto benefició a las burguesías americanas, ya que invirtieron su capital en las industrias y así pudieron aumentar el número de puestos de trabajo. Esto Ujú. ocurrió, por ejemplo, en Argentina, en México, en Brasil, Chile, eh, que lo denominaron como la industrialización por importación de sustitución, que buscaban satisfacer la demanda interna de bienes porque antes se importaban en las economías centrales. Las clases propietarias, al no poder comprar en el exterior los productos agropecuarios, tuvieron que producir internamente. Entonces, los gobiernos populistas pudieron darle respuesta a estas reformas políticas y rompieron con la estructura. Entonces empezó a existir debilidad institucional, falta de representatividad, la corrupción de los estados del orden oligárquico, y ahí se empezaron a considerar estos cambios de la exclusión social y la desigualdad económica. En este periodo también comenzó una gran migración desde el campo a las grandes ciudades,
y a los centros mineros y petroleros que demandaban esa mano de obra, resaltando que, como veníamos diciendo, la mayoría de la población de América Latina se asentaba en el campo por esta división que existía del trabajo, ¿sí? Porque estaba el modelo agroexportador. Por esto, muchos habitantes se desplazaron del campo en nuevas oportunidades laborales hacia la ciudad. Aunque el aumento de la población aumentó, obviamente, en los centros urbanos, el empleo era bajo para toda la cantidad de migrantes que llegaban, y esto provocó que debieran asentarse en diferentes lugares por falta de recursos, dentro y alrededor de las ciudades en viviendas precarias, sin servicios básicos. Estos asentamientos tuvieron nombres diferentes, obviamente según el país que estaban. Obviamente en Argentina se llamaban villas miserias, en Brasil favelas, pero todas tenían en común la geografía y las características similares que notaban las grandes diferencias económicas que habían entre sectores. Claro. Bueno, y todos estos cambios desde el aspecto social, también podemos sumar el surgimiento de una nueva clase que estaba formada por profesionales, por pequeños industriales, comerciantes, empleados de empresas y también funcionarios del Estado. Esta clase social era muy numerosa y tenía gran influencia en lo social, en lo cultural y en lo político. Por ejemplo, en los países latinoamericanos que venimos nombrando, en México, Argentina, Brasil, Chile, Perú, la nueva clase social trabajadora formó sindicatos y conformó a las confederaciones sindicales que se agrupaban en numerosos gremios, aliándose para fortalecer estas organizaciones políticas como fueron los partidos socialistas y comunistas, pero no Ujú. pudieron llegar al poder porque no tenían gran peso político. Entonces, todos estos cambios sociales hicieron que se vea más difícil el dominio y las nuevas formas de acción política que se venían constituyendo con este nuevo Estado. Y así, haciendo hincapié en el modelo económico que había antes, que estaba formado por las jerarquías, donde solamente ellos se beneficiaban, el poder se fue debilitando y así provocó inestabilidad, golpes de Estado militares, rebeliones urbanas y rurales y las caídas de algunos gobiernos. Bueno, y es así que en este contexto, América Latina se dio lugar a este Estado populista dentro de un modelo de Estado de bienestar o benefactor que protegía a quienes contenía. Un punto a destacar propio de este Estado es el desarrollo de la industrialización, también que tenían como ideologías la cooperación de las clases y un antiimperialismo que llevaba a la reforma de las relaciones del capital extranjero por el mercado interno. Y también se apoyaba en los sectores populares para mejorar las condiciones laborales y sociales. Tal cual. Justamente esto que mencionabas vos de los sectores populares, yo creo que fue un rasgo característico de este gobierno populista. Es decir, que se caracterizaba en la valoración de la dimensión participativa, Claro. buscando el liderazgo democrático, obviamente con la alianza con el pueblo, ¿sí? Eh, y buscaba, obviamente, el objetivo era promover el desarrollo a través de proyectos industriales, como venías diciendo vos. También te recordás que estuvimos leyendo el texto de Gallegos y que ella argumentaba que había una nueva clase social, como veníamos diciendo, eh, que ella la denominaba clase media, pero que nosotras lo estuvimos viendo como el proletariado, que justamente era una clase social que carecía de capital y que lo único que tenía o que poseía eran hijos, lo cual era su contribución, por así decirlo, a la sociedad. Claro, bueno, todos estos cambios como que favorecieron a esta transformación política y el populismo justamente pudo darles respuesta a estas demandas sociales, ¿no? Porque ellos buscaban reducir las desigualdades, mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerados, em, y integrar a estos sectores que se encontraban marginados dándoles nuevas oportunidades gracias a estas políticas. Y bueno, focalizándonos en nuestro país, en Argentina, la representación populista se enfoca en esta identidad del pueblo,
representando como a una sola voz intereses personificados con valores populares, nacionales y democráticos representativos. El peronismo en Argentina se representa como un movimiento populista porque fue una expresión política e ideológica de los sectores populares rurales movilizados en un enfrentamiento con estas oligarquías locales y el imperialismo. Entonces, el populismo postulaba la armonía y la cooperación de las clases y también un imperialismo que apuntaba a reformular la relación capitalista del extranjero con el mercado interno. Ujú. Se caracteriza por tener una retórica populista donde defienda los derechos de los trabajadores y se focaliza en la problemática de los trabajadores en el proceso de industrialización. Tal cual, podemos decir entonces que la dimensión fundamental del régimen peronista fue la capacidad de incorporar a nivel social, político y simbólico a los sectores asalariados urbanos, antes que eran excluidos, ellos le dieron visibilidad. Este Tal cual. accionar era uno de los común denominador de los gobiernos populistas en América Latina. No solamente en Argentina se veía esto, sino también en Brasil con Vargas, en México con Cárdenas. Esto era el común denominador, que le daban visibilidad a esos sectores excluidos anteriormente. Sí. Otro aspecto que me gustaría que debatamos es el impacto que tuvo la política populista peronista, en este caso, en la vida de las mujeres. Yo pienso que fue muy significativo. Podemos decir que contó con la plena dedicación de su mujer, Eva Duarte, donde el gobierno de Perón fomentó la inclusión de las mujeres en la vida política y laboral del país, promoviendo el sufragio femenino en la Argentina en 1947, lo que permitió que las mujeres pudieran votar por primera vez. Esto lo sumó y lo incorporó a la reforma constitucional, que cabe aclarar que esta constitución tuvo un carácter social, es decir, que no solamente instituyó que el bien privado también es un bien social, y además sostuvo el principio de justicia social, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de la mujer, de los ancianos y ancianas, de los niños y niñas. Esos fueron los puntos importantes que se marcaron en la Constitución, esta reforma constitucional. Claro, y ahí hablando de la mujer, ¿no? De esta visión, también como que se contradice porque tenías o seguía teniendo esta imagen idealizada de la mujer como esposa y madre, lo que estamos de acuerdo que no siempre corresponde a la realidad de muchas mujeres trabajadoras. Entonces, o sea, podíamos ver también prácticas autoritarias y violentas de este gobierno, que también, por ejemplo, con la representación de los sindicatos y la censura, que afectaba de una manera indirecta también a las mujeres. Ujú. Em, es decir que, por ejemplo, en nuestro país el Estado legitimó a los derechos de la mujer, pero siempre con una regulación estatal. Es decir, que focalizaba la prioridad de la mujer, ¿no? Pero para lograr un objetivo del Estado, donde buscaba el perfeccionamiento de esta especie humana, pero disfrazaba esta participación de la mujer en diferentes ambientes y formulaciones políticas, ¿no? Porque la mujer era tomada como un sujeto de derecho social, pero para hacerlo debían como controlar y regular su cuerpo, su sexualidad y este ejercicio de maternidad, ¿no? Em, entonces siempre era como que era considerada una mujer de derecho, pero que tenía que tener claros estos deberes hacia el rol doméstico y el ser madre. Ujú. Incluso me llama la atención que el gobierno fundamentaba su accionar sosteniendo que buscaba formar una raza sana y fuerte para la formación de un nuevo Estado-nación. Otro punto importante creo que es que estas normas fueron dictaminadas y reguladas por los hombres, que ya esto no marca una mirada simétrica en cuanto al género. Claro. Otro de los pilares que tenía este Estado es la política sanitaria, que recalcaba la lucha contra las enfermedades,
ya que buscaba que la patria tuviera hijos sanos, justamente. También luchó contra la prostitución, ya que se pretendía defender la familia, la sociedad y la nación. Siempre la preocupación del gobierno fue señalar que el Estado era quien garantizaba todos y cada una de las acciones a implementar para que la maternidad no fuera una carga, sino un deber, y que el Estado aseguraría y acompañaría el cumplimiento de esta, teniendo como finalidad siempre el progreso de la nación nuevamente. Siempre pensaban en el progreso de la nación. Todos los accionarios se fundamentaban en eso. Claro. Bueno, y estamos de acuerdo las dos con que el peronismo logró muchas mejoras laborales, pero tenían como, o sea, porque tenían este eslogan de trabajo, que trabajo dignifica y que había que crear riqueza. Pero a la vez el trabajo femenino lo veían como una fuerza de trabajo a las que se les podía pagar menos, entonces siempre existían estas diferencias y desigualdades. Bueno, como resumiendo un poco, el peronismo es un estado interventor y asistencialista que buscó el apoyo de este grupo popular, formulando leyes que incluían a las mujeres, pero que tenían como esta visión de mantener el control de corporal y también emocional. Y bueno, como Ujú. para ir cerrando, después de todo este análisis y de las lecturas de los textos que hicimos, podemos ver y realizar una comparación entre el Estado oligárquico y el Estado de bienestar que tuvieron lugar en América Latina en el siglo XIX y siglo XX, específicamente en las presidencias de Vargas, en Brasil, Cárdenas de México y Perón en Argentina, como nombraste vos, Lu. Y también pudimos observar cómo fue todo este proceso de transición de estos estados. También destacamos aspectos positivos y negativos de los modelos o del modelo populista, estudiando los factores sociales, políticos, económicos. ¿Y qué aspectos negativos podés resaltar vos, Lu? Yo creo que con este análisis que estuvimos haciendo, un aspecto negativo importante para resaltar es la invisibilidad que han tenido las mujeres a lo largo de la historia. Obviamente que no solo en el gobierno de Perón, pero sí a lo largo de la historia. Y en el gobierno de Perón exclusivamente que utilizaban esta política disfrazada para conseguir el apoyo de este sector en la sociedad. Por ejemplo, utilizaban el voto femenino para obtener la reelección electoral. Eh, otro punto podría ser las políticas sanitarias, que fueron creadas justamente para controlar el cuerpo de las mujeres, ya que estos le eran funcionales a su propósito de generar sujetos sanos y mano de obra para la nación. Creo que esos son los puntos que podemos resaltar como negativos. Claro. Bueno, y así como negativos también podemos resaltar aspectos positivos o destacar que primero este desafío a las estructuras que estaban arriesgadas al poder de aquella época con estas élites oligárquicas que promovían la competencia político y económica, ¿no? Y que así Ujú. lograron dar visibilidad a la participación e integración de los diferentes sectores que se encontraban ignorados por estas élites políticas, donde promovían y priorizaban las políticas destinadas a reducir la desigualdad y a ampliar el acceso a la atención médica o a la educación y a los servicios básicos para promover una mayor seguridad económica en la clase trabajadora. También podemos sumar el hecho de la nacionalización de servicios públicos y empresas, ¿no? En resumen, creo que estas ventajas y desventajas obviamente son analizadas en este momento, en este preciso momento. Pueden ir modificándose según diferentes análisis que podamos hacer o no. Sí, tal cual. Es como que este análisis depende de en el contexto que nos encontremos, en las circunstancias y de nuestro nivel de criticidad que tengamos, ¿no? Y que se va a Claro. ir modificando o ampliándose debido a a estos puntos. Ujú. Bueno, Así, Gis, estuvo bueno el debate, me gustó. sí, muy buena, Lu. Bueno, nos vemos. Nos vemos.